Vamos ya con este último vídeo de la variante Topalos del dragón. Si recordáis, en el anterior habíamos visto las opciones que surgían tanto con Dama B6, un poco menos en profundidad, como Rey G8, que la habíamos considerado la principal, aunque también era posible B4 en esta posición, porque al final era una jugada que íbamos a hacer. De todos modos, el rey está bastante bien colocado ahí en G8. En el anterior habíamos visto las opciones en las que las blancas buscaban ya un ataque directo sobre nuestro rey con H4, en algunas ocasiones H5, etc. En este vídeo, no obstante, vamos a ver la jugada torre H1, una jugada que por otro lado es la que mejor valora la máquina y que busca meter presión sobre nuestro peón de E7. Que además de esto también planea llevar la torre a E3, que es la jugada principal, después de que nosotros hagamos aquí torre C5, jugando contra nuestro plan, que sería B4, sacrificando un peón tras A por B4, A por B4, dama por B4, y que la torre ahí en E3 defienda bastante bien la tercera fila. Las blancas planean consolidar esa posición, quedarse con un peón de más y fuera. Torre C5 es nuestra jugada que ya habilita bastante un desarrollo de piezas, nuestro desarrollo de piezas. Planeamos tanto llevar una dama C7 como a B6, hacer B4, depende de la posición, llevar la otra torre, etc. Aquí torre E3, como os digo, es la jugada principal, pero vamos a ver otras opciones. Dama E3, simplemente dama C7, metemos presión sobre C2, aprovechando que ahora no se puede comer ese peón de E7 por A4 y bueno, estaríamos entrando en C2. Las blancas tienen que defender esta amenaza con torre E2. Después de esto, torre 8 es posible, defendiendo el peón, pero torre C8 también, y es algo más activa. Después de torre C8, las blancas continúan defendiendo ese peón, y aquí ya dama B6. Esta jugada tiene el propósito de hacer A4 y B4 en caso de que las blancas nos dejen. Si, por ejemplo, las blancas hiciesen aquí una jugada, yo qué sé, esta H4, por ejemplo, tendríamos A4 y B4 y estaríamos bien aquí. Nos habrían dado ya un punto de ruptura. Las blancas, no obstante, pueden comer aquí en E7 y amenazarnos en alfil, así que no tenemos mejor jugada que hacer que A4. Y después de esto, si las blancas no lo comen, simplemente vamos a quitar el alfil a F5, metiendo más presión aún. Y podemos llegar a esta posición después de cambiar todo, en la que después de C3 la partida está bastante igualada. Aquí un par de opciones. Torre C8 es posible, pero es algo mejor. Torre C8 es posible porque después tenemos un continuo en G1 en caso de que nos la coman, no nos estamos dejando la torre, pero torre C7 es algo mejor. Como os digo, después de torre C7 estamos amenazando entrar en G1 y luego dama F2 con ese continuo, así que las blancas lo evitan, y B4. Esta era la idea por la que tener ese peón de menos no era tan importante. Aquí un par de opciones. Si las blancas comen, ahora en nuestra jugada, como habréis podido deducir, es dama 6, dama 7 creo que también era posible, pero bueno, dama 6, buscando entrar en A1. Las blancas tienen que dejarse ese peón, que ya tenían 2 de más, ahora solo tienen 1 de más, y la posición de su rey ahí en el centro está algo comprometida, aunque la posición está igualada. Es vulnerabilidad del rey a cambio de un peón de menos, pero es lo que hay. También aquí tienen otra opción, que es dama F2, buscando desestabilizar nuestra dama. Parece que nos van a dar un jaque aquí en D4 y vamos a perder ese peón gratuitamente, pero tenemos compensación después de torre B7. Ahora la dama no tiene una buena casilla donde dirigirse, así una casilla que defienda nuestras entradas. No es que hayamos perdido ya 2 peones, sino que ahora después de dama G4 o dama F4, ambas son posibles, dama F1 jaque, y aquí las blancas no tienen nada mejor que repetir. Esa es la clave por la que también podemos hacer, para que recordar ese torre B7, quitándole casillas a la dama. Eso era con este dama E3. Ahora vamos a ver otra jugada, rey B1, ya quitándose de la columna C, que puede llegar a ser peligrosa. Entonces metemos este B4, el sacrificio de peón típico, y ahora es importante saber que tenemos que hacer esta jugada, torre 8, para defender el peón de E7 antes de lanzarnos a atacar por la columna A, que es el plan en esta posición, ahora que el rey se ha colocado ahí en B1, a tiro de que doblemos piezas en la columna A y le ataquemos. G4, por ejemplo, aquí controlando ya la casilla F5, y dama 8. Después de dama D4, defendiendo el peón de B2, dama 6,
y ahora las blancas su mejor jugada está en rey C1 ya huyendo de esta entrada, porque después iba a venir torre A8 y estaríamos amenazando mate, así que las blancas prevén esta amenaza. Después de esto, torre B8, amenazamos con el alfil, rey D2 y dama A5 jaque. Después de esto no se pueden cubrir porque está el alfil colgando, rey D2 y E5, esta jugada temática que hemos visto tantas veces, especialmente cuando una dama está en D4. Aquí las blancas tienen que comer, si simplemente se van estamos mejor, ese peón en E5 controla todas las casillas y el rey nunca va a encontrar un refugio seguro. Después de peón por alfil por, esta serie de cambios, ahora el rey se pone en un poco más a resguardo y simplemente después de dama B6, esta jugada sí que es importante, vamos a igualar la posición perfectamente. Vamos a cambiar damas y entrar en un final que serán tablas. Vale, eso es con este rey B1 y ahora vamos a ver, vale, rey B1 y ahora vamos a ver otra jugada, G4. Aquí un par de opciones, se puede jugar de dos formas, B4 es una de ellas, después de esto sí, A4 simplemente mencionar que es una mala jugada por dama E8 y ya estamos ganando ese peón. Y la más normal, que nos coman y que luego vayan a ganar ese peón, tras lo cual un poco mismo plan de antes. Ahora aprovechando la posición de la dama en B4, torre A7 no es una jugada que deba preocuparnos porque el alfil es intocable al existir un torre por C2 y la dama, el alfil está clavado porque la dama está en B4, desprotegida. Por eso este torre por E7 no es tan preocupante. Aquí torre D3, ya defendiendo, planea hacer torre F3 en algunas ocasiones, dama 1, dama por B2 y de nuevo un par de opciones, si torre por E7, torre por C2, igualmente. Así que dama F4, quitándose ya de esos temas, ahora sí que sería una amenaza, pero bueno, esta posición está igualada. Vale, eso era con este G4 y ahora ya vamos con la jugada principal, que es torre E3. Planea lo que os he comentado antes, después de B4, que es por otro lado nuestra jugada, no tenemos mucho más, la verdad. Después de esta serie de jugadas, aquí, bueno, dama D4 es posible, pero no tiene excesivo sentido no ganar este peón. Simplemente dama 5, estamos amenazando cosas parecidas a lo que amenazaríamos sin comer el peón, si nos comiesen el peón de B4. Pero aquí la diferencia es que no nos la han comido. Esto no nos supone ningún problema. Así que aquí, después de esto, la jugada normal y la que os va a hacer todo el mundo es dama por B4 y dama 8. Y aquí es donde empiezan a surgir todas las posibilidades que tienen las blancas. Esta, digamos, que es la posición tipo que vais a alcanzar en la mayoría de las partidas si el blanco os hace torre H1. Probablemente han llegado hasta aquí. La mejor jugada es alfil C4, pero bueno, vamos a, como siempre, a ver otras jugadas que no son tan precisas o secundarias también. Por ejemplo, torre por E7 no es la más precisa porque existe este dama 1 y mismo tema que antes, aquí se repite. Torre 4 defendiendo la dama y simplemente ha sido un peón por otro y la posición del rey blanco no es la mejor. Por eso este torre por E7 no es tan preciso, siempre tenéis que tener en cuenta esos trucos cuando la dama está en B4 desprotegida. Otra opción es dama D4, ya quitándola de esos trucos y además defendiendo el peón de B2 y aquí alfil F5. Aquí un par de opciones, torre por E7 creo que es la mejor, pero si os hacen G4, mencionar que existe este alfil por C2, que es también otro recurso muy normal en el dragón. Si alfil por C2 simplemente metemos la otra torre y aquí parece que se ha defendido todo, pero dama 1 jaque. El rey no se puede ir a D2 porque después de dama por B2 estamos amenazando todo. La torre está clavada porque la dama en D4 está desprotegida. También el alfil de C2 tiene mucha presión. En caso de que quiten la torre, la verdad es que esta posición estamos ganando ya. La mejor jugada es alfil B1 cubriéndose aquí, pero simplemente torre por C3 y después de peón por torre B8 y las blancas tienen que devolver este alfil. Y aquí estamos bien. No hay manera de defenderlo y de parar el mate en B2. Vale, esto es esta opción aquí con G4. También nos pueden hacer torre por E7. Y después de esto damos un jaque. Y dama 5 damos otro jaque. Si rey C1 obviamente tendríamos tablas por repetición. En caso de que las blancas no quieran, tienen que continuar con la huida. Y ahora simplemente nos comemos este peón de C2. Y llegamos a esta posición.
que aunque tengamos peón de menos, el rey blanco está algo menos seguro y es objetivamente igualdad. Vale, eso es con... A ver... Dama por D4, un segundito, vale. Eso es con ese dama D4. Ahora sí que vamos a ir con una jugada más principal. Las dos más normales, que son tanto rey D2, que es la que vamos a ver ahora, huyendo ya directamente, como alfil C4. Después de rey D2, torre B8, ya buscamos poner problemas a esta dama. Y aquí varias opciones. Una jugada ya mala directamente sería torre A1. No es que sea perdedora, pero simplemente nos da, creo que recuperamos el peón, simplemente. Después de torre por D5. Aquí no pueden comernos, obviamente, porque estaríamos entrando con jaque y luego nos comeríamos la dama. Así que rey E2, huyendo, alfil B5 jaque, mantenemos esto y ahora simplemente, después de estos cambios, hemos recuperado el peón. Y tenemos una buena posición, la torre está clavada ahí en E3, existen ciertas descubiertas, no es la jugada más precisa. Este torre A1, otra jugada posible aquí es dama F4, simplemente dama 5 jaque, ahora metemos la otra torre por B4, las blancas se cubren, torre por, y si peón por, que esta es una de las posibilidades, alfil A4, aprovechando que ahora la dama no puede llegar tan fácil a defender todos los peones. Después de esto, dama E3, dama E5 y buscamos entrar en este final que está igualado, a pesar de que tenemos peón de menos, está doblado, así que no hay mucho problema. Vale, esto era... después de dama 5, vale, eso era con ese dama F4, también existe la posibilidad de dama H4, después de esto alfil F5, buscamos como siempre los temas en C2, torre C3 cubriéndose, aquí existen un par de posibilidades, dama 5 es posible, ya clavando esa torre y amenazando algunas entradas en B3, pero también es posible hacer torre por B3 directamente, buscando esta posición que si bien vamos a tener calidad de menos, ahí existe bastante compensación. Aquí un par de opciones, si simplemente se comen la torre, nos comemos ese peón de D5, ahora nos comemos la torre y estos son bastantes peones. Aquí las blancas, de hecho, si se comen este peón de 7, no tienen nada mejor que repetir aquí. Después de esto, bueno, rey de 2, dama F2, etcétera, etcétera. Bueno, perdón, dama de 4, etcétera. Vale, eso es con esta opción en la que nos comen aquí la torre. También pueden hacer torre por C5, en cuyo caso nos comemos la torre de B2. Ahora esa torre en C5 sigue tocada. Y si se retira una casilla, bueno, si se retira cualquier casilla nos vamos a comer el peón de D5, solo tiene torre C6, cubriendo que capturemos este peón. Después de eso alfil D7 lo vamos a capturar igualmente. Y un par de opciones, si torre de 4 ya sería una mala jugada, por ejemplo aquí cubriéndose, porque después de dama 5 no existiría nada mejor que este rey E2 y simplemente recolectaríamos aquí el peón de C2 también. Ya serían dos peones a cambio de la calidad y ese rey un poco vulnerable. Aquí estaríamos bien. La mejor opción es rey E1 y después de esto la partida está igualada. Tenemos calidad de menos, pero el rey blanco es muy vulnerable y no puede colocarse en cualquier casilla. Si se coloca en una casilla blanca puede venir un alfil B5 clavando ya esa torre. Las blancas tienen que tener cuidado. Aquí dama 5 creo que era la mejor jugada para continuar con la presión. Vale, eso era con aquí con este dama H4, que existe ese torre por B3, también dama 5 podéis hacer, si no queréis entrar directamente en ese final. Y vamos con la mejor opción de las blancas dentro de este rey B2, que es dama D4. Dama D4, que protege el peón de B2, coloca la dama en una casilla central, pues una jugada muy lógica. Después de esto, dama 5 jaque. Hay que conocer que aquí las blancas no se pueden cubrir, ya escondería un truquito. Si torre F3 tenemos este torre por B3 y ahora el peón de D5 no tendría protector, no lo podríamos comer ganando la dama. Esta no se puede, hay que continuar huyendo con el rey. Y ahora torre B4, intentando ganar un tiempo sobre la dama y colocando la torre en una casilla activa. Dama D2, medio clavando la torre, y dama B6, que ahora con rayos X nos colocamos en esta diagonal de A7 G1, que por otro lado va a ser por donde huya el rey, planteando algún posible tema
con la clavada de la torre N3. Después de esto un par de opciones, si torre A1, torre C7, ya habilitando esa diagonal que os digo, además que en combinación con un alfil B5, que es una de las jugadas que planeamos, podría meter algún problemilla en algún momento. Ahora un par de opciones, si rey F2 directamente tenemos este alfil F5, que es por otro lado la casilla donde nos gustaría llevarlo, una vez desplazásemos al rey. Aquí simplemente las blancas tendrían que volver con torre C1 y estaríamos bien, la posición estaría igualada, no habría tenido mucho sentido este torre A1. Por eso las blancas aquí tienen una jugada más fina, que es rey F1, forzándonos a hacer este alfil B5 jaque. Ahora sí se colocarían en F2, clavando esa torre, pero no tendríamos alfil F5, puesto que ya lo hemos colocado ahí en B5. Esta es una secuencia algo más precisa para las blancas. Bueno, en cualquier caso, torre D4, tocamos la dama, que además estaba tocada nuestra torre. Y después de dama 5, dama C5, no tenemos que permitir que nos cambien damas. Ahora, si os fijáis, las blancas no tienen una jugada clara, salvo dama E1, puesto que ninguna jugada así en principio mejoraría su posición. Así que después de dama E1, que además defiende esa torre, que podría tener en algún momento algún problema, F5, buscamos meter F4 y después de alguna descubierta ganar la partida, G3 defendiéndola, rey F7 ahora defendiendo el peón de E7, ahora que nos han quitado esa amenaza. Después de esto las blancas se retiran a G2, podría parecer que no tenemos ya demasiadas cosas, pero existe aquí alfil C4, ya cortando la defensa de ese peón de D5, vamos a ganar este peón, no es posible defenderlo y bueno, simplemente vamos a llegar a esta posición en la que estamos igualados de peones, aunque los reyes parece que están parecidos, no hay un rey más vulnerable que otro. Y sí es cierto que las blancas tienen una ligera ventaja por ese peón de B pasado, pero bueno, no tienen por qué ser grave. Esto era con dama de 4 en rey de 2 y vamos ya con la jugada principal, la que más me ha disgustado a mí con blancas porque es la que nos fuerza prácticamente a entrar a unos finales algo inferiores siempre, aunque se pueden aguantar, pero bueno, siempre vamos a tener en general un peón de menos, salvo que las blancas se equivoquen. Aquí cuidado que no se nos vaya la mano con torre B8 rápidamente, que las blancas tienen esta intermedia de torre A3 y aquí no tenemos nada mejor que llegar a esta posición en la que estamos bastante mal. Ahora B3 y ya las blancas tienen ese peón de más y lo peor es que nosotros no tenemos ningún contrajuego. Esto es un error que no hay que cometer y aquí hay que hacer alfil F5, que era plantear algún truco. Si G4 tenemos este torre por C4 aprovechando torre C8 y ahora entraríamos en C2. Después de esto las blancas de nuevo tienen esta intermedia de torre A3, dama B7, dama 4, se quitan y estarían forzadas a entrar en este final en el que de nuevo tienen un peón pasado en B, pero no va a ser fácil promocionarlo por la cantidad de jaques que puede recibir ese rey. La posición está objetivamente igualada. Esta era una opción con ese G4, también las blancas aquí no tienen por qué hacer esa, que no es muy precisa, pueden hacer torre A3, que es algo mejor. Dama C8, desde donde planeamos llevarla a C7, triplicar ahí todo y presionar el punto C2 y el punto C4. Después de esto, un par de opciones. Torre C3 es una de ellas, después de torre F3 dama C7, aquí no sería tan preciso hacer B3, puesto que dejarían ese alfil clavado ya prácticamente de por vida y nos darían bastante buen juego, así que aquí tendrían que quitarlo. No nos da nada a comer la torre, simplemente seguiríamos teniendo ese peón de menos y entraríamos en un final peor, además sin piezas, así que torre A8 aquí, buscando algún torre A1 en algún caso, o dama 7. Y bueno, aquí dos cosas a mencionar. Si torre por C5 no es una jugada buena para las blancas, porque nos coloca ese peón en C5, tocamos la dama y ahora, después de centralizar en E5, sí que estamos amenazando ya cosas serias. Después de torre A1 jaque, entraríamos en B2, etc. Si torre E1, damos este jaque, cambiamos, nos cogemos el DB2 y aquí la clave, que parece que nos están coronando muy rápido, es que tenemos este C4 y al no poder comer estamos ligeramente mejor. También
el rey de las blancas está muy vulnerable y tiene que tener cuidado. Esta posición, como digo, estamos ligeramente mejor. Vale, eso era aquí. Sí nos comían. También pueden no comer, hacer G4, que es de hecho la mejor opción. Ahora no tenemos nada en C2, por desgracia, así que tenemos que hacer este alfil de 7, volviendo a nuestra casilla. Y después de H4, dama 7. Y ahora sí, las blancas están forzadas a comernos la torre en C5, si no estaríamos entrando en A2 y comiéndonos el peón de B2. Después de estos cambios, aquí dama B6 y la posición es ligeramente mejor para las blancas por el peón de más que tienen. Aún así, bueno, está bastante igualada, se puede aguantar y puede haber bastantes complicaciones. Estamos entrando también con un torre A1. El rey nunca está del todo seguro. Vale, eso era aquí con ese torre C3, que de nuevo tampoco es que sea la más precisa, es más precisa B3 defendiendo ese alfil, que por otro lado no vamos a poder expulsar fácilmente. Dama C7 igualmente, G4, alfil D7 y dama D2, buscando defender el punto C2 y en algún momento poder quitar el alfil. Después de torre C8, simplemente torre A2, porque es algo mejor, en mi opinión, hacer B3 que torre C3. Simplemente la torre en A controla muy bien todas las entradas, todas nuestras entradas por la columna A. Además puede defender en C2, como estáis viendo, así que las blancas no tendrían ningún problema aquí. Siguen teniendo peón de más. Aquí buscamos eliminar ese alfil y después de cambiar llegamos a esta posición. Si rey B2 sería algo más imprecisa porque nos da este tiempo extra de torre C5 y aquí logramos meter la torre. Pero las blancas también pueden hacer rey B1 que evita... Bueno, no sería tan fuerte porque torre C5 no gana un tiempo. Así que aquí tendríamos dama C3. También es posible que las blancas nos cambien, pero bueno, llegamos a este final que tenemos que jugar con peón de menos. Aquí simplemente, bueno, es posible torre A5, aprovechando que nuestra torre está tocada. Vamos a tener un final ligeramente inferior, pero que en principio es aguantable. Vale, y eso era todo con esta variante, con la variante Topalov. Ya hemos visto todas las opciones, hemos visto la opción posicional, hemos visto las opciones en las que se nos lanzan directamente con H4, está todo visto. Os voy a dar otra opción previamente, aquí en el siguiente vídeo, que es, en vez de este B5, otra jugada aquí. En vez de este caballo por D4, existe la variante Soltis, si no recuerdo mal, que viene con caballo E5. En principio, a mí me ha parecido mejor y la máquina de momento lo respalda, caballo por D4. Pero caballo E5 también es posible y también quiero analizarla para que tengáis todas las opciones. Muchas gracias por ver este vídeo, os veo en el siguiente.